El presidente Luis Dolores Cordero Crespo nació el 6 de abril de 1833. Fue un político ecuatoriano que ejerció como presidente del Ecuador entre 1892 y 1895, siendo el primero en nacer en territorio ecuatoriano cuando éste ya estaba constituido como una república. Luis Cordero Crespo se destacó porque a pesar de haber nacido en un hogar empobrecido por las guerras de la independencia, alejado de las grandes ciudades, llegó a instruirse y obtener título de abogado y ser elegido como presidente de la República. En la hacienda Surampanti, parroquia Dele del Cantor Azogues, de la provincia de Azuay, la organización administrativa de ese entonces fue hijo del hacendado comerciante Gregorio Cordero Carrió, de 1775 a 1863, nieto de Miguel Ramón Cordero y notario mayor de la Santa Cruzada y de la Escopical de Cuenca, alcalde de barrio y protector naturales. Su madre fue Josefa Crespo Rodríguez de 1818 a 1808. Gregorio y Josefa se trasladaron a Dele como consecuencia de varios saqueos de su almacén en Cuenca durante las guerras de la independencia en 1830. La parroquia Luis Cordero del cantón Azogues en la provincia de Cañar fue nombrada en su honor. El primero de los 14 hermanos, Cordero Crespo pasó toda su infancia en el campo, en la propiedad de sus padres, en contacto con la naturaleza. Por ello fue que en su edad adulta estaría interesado en la botánica y en la agricultura. En su infancia aprendió en quichua gracias a familiares y sus amigos indígenas. En sus primeros años de vida, su padre Gregorio le enseñó a leer y a escribir, y de él recibió toda su enseñanza primaria. A los 14 años de edad, gracias a las grandes deudas adquiridas por sus padres, Cordero pudo ingresar al Colegio Seminario de Cuenca, conocida y renombrada institución a la cual entró el 22 de noviembre de 1847, en la cual estudió bajo la tutela del maestro y doctor Justo León. Haber terminado sus estudios secundarios en el Colegio Seminario, viajó a Quito para hacer sus estudios universitarios en la Universidad Central del Ecuador, mediante la cual obtuvo el título de abogado. En 1862, cuando se encontraba en Quito, procreó una hija con la guayaquileña Juana Paredes, la cual le llamó Ángela, nacida en 1863, y fue esposa de Ricardo Cornejo Naranjo. Después volvió a Cuenca, en donde contrajo matrimonio el 15 de julio de 1867 con la joven cuencana de 14 años, Jesús Dávila Heredia, con quien tuvo 10 hijos: Luisa de Jesús, Clementina de Espinosa, Aurelia Romero, Teresa de Jesús, Miguel, Eufenia, Rosa de Jesús, Inés y Gonzalo Cordero. En enero de 1869 subió al poder Gabriel García Moreno, enemigo de Cordero, que comenzó a seguir sus opositores para fusilarlo. Cordero cayó prisionero bajo el pretexto de que quería saber una rebelión contra García Moreno y fue llevado a un cuartel por soldado. Cordero estaba en el medio de la escolta cuando el soldado furibundo garcista tomó su fusil y le dio culatazos y golpes muy duros en la cabeza. Este salvaje abuso causó mucha indignación a las autoridades, las cuales estaban avergonzadas y balbucearon disculpas y lo pusieron en libertad ese mismo día. En 1869, en marzo, 2 meses después de la agresión, el gobernador Azuay, Carlos Ordóñez Lazo, lo desterró a Loja bajo la falsa acusación de haber apoyado a golpes de general José Ventimilla en Guayaquil en contra de García Moreno. El gobernador Ordóñez también desterró al suegro de Cordero, Miguel Heredia Astudillo, con quien Ordóñez mantenía una vieja pugna, por ser ambos exportadores de cascarilla y competidores en dicho negocio. Cordero partió con su suegro a Loja, en donde murió este último, quien era un anciano
poco después de una revuelta de estudiantes en Cuenca contra el gobernador Ordóñez. Cordero fue liberado. En abril de 1875, una de las primeras exploraciones de Gualaquiza, publicado sus relatos en un libro de viaje, Una excursión a Gualaquiza, apareció el 4 de agosto de ese año. En agosto de 1875 viajó a Lima, ciudad de donde trajo 9 pequeños ejemplares de árboles, a Cauraria excelsa. A su regreso en Cuenca sembró a 8 de ellos en la Plaza Vargas Torres, actual Parque Calderón de Cuenca. En ese restante, en el jardín de su casa de esa ciudad, en la actualidad, esos árboles todavía están en pie. Durante el gobierno de Antonio Borrero, amigo suyo, Cordero ocupó las funciones del jefe político de Cuenca de 1875 a 1876. En el año de 1877 publicó artículos en los que demostraba su contrariedad en la dictadura de Ignacio Ventimilla. En 1880 envió a la Exposición Nacional de Guayaquil una colección completa de cereales azuayos, minerales y plantas de esa provincia, obteniendo medalla de oro y de bronce, así como la designación de miembros honorarios de la Ciudad Filantrópica de Guayas. Cordero era miembro del Partido Unión Republicana o Progresista, partido político católico liberal, y fue integrado a la Junta Provisional de Gobierno de 1863, denominada Pentavirato, gobierno de la Restauración, que se constituyó para dirigir al Ecuador en contra del general Ventimilla, que se había hecho fuerte en Guayaquil, donde apertrechó para enfrentar a las fuerzas de Eloy Alfaro y Francisco Javier Salazar. A fines de la década de 1870, a comienzos de 1880, el Ecuador se encontraba bajo la dictadura de Ignacio Ventimilla. En diciembre de 1882, Cordero se incorporó a las tropas restauradoras que combatían al dictador Ignacio Ventimilla, las cuales entraron en Quito el 10 de enero de 1863, atacaron a la ciudad, a apoderarse de ella. Primero tomaron el poder, posteriormente, el 9 de julio de ese año, expulsaron del país a Ventimilla, quien se dio apresurado de huir Guayaquil con destino a Lima a bordo de vapor Guaucho. El 14 de febrero, Cordero fue nombrado presidente de la República, prestigioso cargo que ejerció hasta el 9 de julio de 1883, poco antes de cumplirse su quinto mes de gobierno. Durante su corto mandato, el presidente Cordero expidió el 23 de julio de 1883 el decreto para iniciar los trabajos de construcción de la Basílica del Voto Nacional. Aunque las obras se comenzaron durante la presidencia de José María Plácido, en el cual su gobierno de 1884 hasta 1888 lo nombró ministro delegado en Colombia, cargo que no aceptó. De regreso a Cuenca, fue asignado en 1885 senador de la República por la provincia del Cañar. Su esposa Jesús murió el 9 de julio de 1891 a los 38 años de edad. Cordero le dedicó un gran poema que publicó en un libro titulado El Adiós, gran poema fúnebre. En el año 1892 se acercaba el fin del mandato del presidente Antonio Flores Gijón. En el mes de enero se prepararon las elecciones. Cordero se presentó como candidato a la presidencia de la República. Tuvo un resultado exitoso, pues ganó las elecciones presidenciales en 1892, habiendo vencido su adversario, el conservador Camilo Ponce Ortiz, con más de 10.000 votos, ya que este obtuvo con tan solo 26.321 votos. El 1 de julio de 1892 se posicionó a la presidencia de la República en este gobierno. Designó como vicepresidente a Pablo Herrera, que renunció al cargo en enero de 1894, volviéndose así nuevo vicepresidente el señor Vicente Salazar. En esos días Cordero se estableció en el Palacio de Carondelet, en el cual vivió con sus hijos e hijas. Entre la obra de gestión presidencial
está la creación de escuelas y colegios para niños pobres. La mejor educación y enseñanza puso empeño en arreglar los problemas fiscales que había desde las presidencias anteriores. Asimismo, se encargó personalmente del pueblo de Chone, Manabí y Cantoneso el 24 de julio de 1894. En 1993 para el importante evento de la Exposición Mundial Colombina de Chicago. Cordero decidió que era necesario mostrar la belleza de su país en obras fotográficas y pidió a sus mejores fotógrafos del Ecuador que realicen obras para que éstas sean presentadas en ese evento. Esas fotografías se publicaron en el libro El Ecuador en Chicago. En noviembre de 1895, China y Japón se encontraron en guerra y Japón necesitaba con urgencia y eficacia conseguir armas de guerra para poder defenderse. Al ser notificado de dicha guerra, el gobierno ecuatoriano declaró ni neutral ni belligente, pues no tenía mucho interés en ese tema. Chile se declaró neutral, sin embargo, el gobierno de ese país quería vencer a Japón en cruceros de Esmeralda, acción reñida con su neutralidad declarada. Entonces, para consumar su propósito, los chilenos vendieron el buque de guerra gobernador de Guayaquil, José María Plácido Camaño, quien lo vendió a Japón. Las negociaciones de la venta del barco se hicieron por medio de Camaño, que mantenía excelentes relaciones con Chile y con el cónsul del Ecuador en Valparaíso, Luis Noriega, quien hizo una vez doble transferencia al buque de Esmeralda, figurando como que Ecuador lo compraba a Chile y lo vendía luego a Japón. Este asunto no habría tenido mayor importancia y no había terminado tan mal si el barco hubiera zarpado de Valparaíso, llevando izada la bandera japonesa, que era lo correcto, pues ya había sido comprado por Japón. Pero por error, la bandera ecuatoriana y de esa forma cruzó el Océano Pacífico con destino a la ciudad de Yokohama. Japón, al verse enterado de esto, Juan Murillo, quien había sido desterrado a Chile en ese entonces, hizo en enero de 1895 una denuncia enviando una copia del contrato de venta del buque. Estalló escándalo y la denuncia fue presentada a la opinión pública de los enemigos de Cordero, sin decir que fue Chile el que ocultó la intención de utilizar el emblema ecuatoriano durante el viaje del buque. Los enemigos de Cordero manipularon toda la información e hicieron creer que él hizo todo esto por dinero, cuando desconocía en la realidad el asunto. Dijeron que también Cordero había traicionado la soberanía de la patria, quien había hecho contrabando y que era un ladrón, etc. No sirvió de nada que Camaño haya confesado su abuso de confianza y que haya declarado como único culpable de no haber conocido las intenciones chilenas con respecto al uso de nuestra bandera. Llegó el 10 de abril de 1895, miércoles santo, cuando terroristas, los sublevados y los anticorderos gritaron ¡Viva la revolución! Abajo el gobierno, y decidieron que era el día perfecto para sacrificar a su enemigo, comenzando así una violenta lucha, y de las calles de Quito, que quedaron llenas de sangre, el presidente junto a sus hijos Luis y Miguel, los soldados y el pueblo luchó con el fusil en manos durante 6 horas, a las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, hasta que los dominó a los sublevados que habían prometido matar al presidente.